Metal Warriors, esta es la definición de conciertazo, que es lo que me encanta poder pronunciar aquí en el canal. Conciertazo desde primera hora, desde el primer momento ya con Phil Campbell and the Bastard Sons, que son de los primeros de los que quería hablar. Eran los encargados de abrir la noche para una banda tan legendaria como los alemanes ACEP. Ya lo iban a ser en un principio para la gira anterior, de la cual tenéis vídeo aquí también en la sala Razmataz 1. En principio también los iban a telonear, pero que al final, por temas de reprogramaciones debidas a la pandemia, pues se cayeron del cartel. Estaban ellos y Flotsam and Jetsam, y al final ninguno de los dos, sino que obtuvimos a The Iron Maidens. En mi opinión, salíamos ganando bastante más con el cartel original, pero bueno, no se pudo hacer otra cosa. Para esta ocasión sí, lo han podido hacer sin problemas, aunque como únicos teloneros. De todas formas, lo han sabido hacer muy bien. Para mí ha sido un show muy digno, que ya nos ponía las pilas desde el primer momento y que ya nos ha hecho empezar, o nos ha hecho de gran significativo de la fiesta que íbamos a vivir. Ya hemos dado algunos botes y hemos empezado a saltar con muchas de las canciones que Phil Campbell y compañía nos han presentado. Y es que, como no podía ser de otra manera, hemos recibido un repertorio, un setlist basado principalmente en temas de Motorhead, que al final es lo que el público esperaba y el público pedía. Y así ha sido, han tocado varios temas de Motorhead y también algunos otros ya bajo el nombre de Phil Campbell and the Bastard Sons, ya de los suyos, porque tienen varios, han hecho varios trabajos ya, 4 en total, un EP y 3 largos, así que desde luego tenían material también para presentarnos por su propio nombre. Haciendo un mix de todo esto y evidentemente teniendo la posibilidad de ver a una leyenda como es Phil Campbell de una legendaria banda como es Motorhead, pues iba a salir perfecto. Y a mi parecer así ha sido, porque Phil Campbell and the Bastard Sons, que precisamente cuenta con otros Campbell en la formación, sus hijos también están por ahí metidos, al final se queda todo en casa y en la familia, han dado un gran concierto. Si tuviera que poner un pero, sería quizás el tiempo. Se me ha hecho un poquito más corto de lo que al menos esperaba viendo los horarios, ya que había bastante margen de tiempo respecto al concierto de ACEP. Y es que además me parece muy raro que no hayan tocado la canción de Overkill, que la esperaba y sobre todo la esperaba para cerrar. No ha sido así. Quizás es que han tenido que recortar un poco, no entiendo el problema, porque al final en vez de media hora de espacio para el cambio de escenario y para que salgan ACEP, ha habido un poco más, 35, casi 40, así que bueno, entiendo que algo habrá pasado. Pero bueno, lo que estaba claro es que nosotros ya teníamos nuestra sonrisa en la cara y todavía lo que nos faltaba, una gran noche por venir. Como decía, tras algo más de media hora de cambio saltaban al escenario los reyes del metal, Teutón, ACEP, banda legendaria y banda que han venido un montón de veces y que seguramente vendrán un montón de veces. De hecho, es muy posible que para el verano de 2025 los tengamos en uno o varios festivales del país. Pero aún así no defraudan y eso se ve reflejado ya solo en el público. Una Razmataz 1 que estaba a reventar, estaba llenísima, muy cerca del sold out. La noche siguiente en Madrid, de hecho, estaban totalmente agotadas y tanto hoy como mañana hacen 2 noches seguidas en Pamplona, ambas totalmente agotadas. El éxito está claro y para mí el porqué también. Pues nada, ahí se plantaban en el escenario Wolf Hoffman y compañía y abrían ya con 2 temas de su último disco, del Humanoid, The Reckoning, y precisamente la que da título al disco, con las que nos enseñaban algo del nuevo material, al igual que nos dejaban ya ver el escenario, que bueno, el escenario de ACEP nunca es que haya sido gran cosa, pero sobre todo en estas últimas giras sí que han traído algo, ni que sea pues algunas luces de más, algo de decoración, y así ha sido. Quizás para esta gira no ha habido tanta decoración, pero si no hay por un lado pues suman de luces o viceversa. Lo que está claro es que no me puedo quejar porque montaron un show más que decente, más que suficiente, que llenaba perfectamente el escenario de la Razmataz 1. Y a partir de ahí sí que empezaba la fiesta, una detrás de otra, clásico tras clásico, hit tras hit, himno tras himno, podríamos decir ya, un montón de temas repasando toda la historia de ACEP, y cuando hablo de clásicos no me refiero solo a las antiguas, también hay temas como Teutonic Terror o Pandemic, que por suerte tocaron las dos y además seguidas, que fueron una fiesta, demostraron que también son grandes clásicos ya, y que pusieron a toda Barcelona a saltar. Lo decían ya los propios Madness Live, organizadores del concierto, por redes sociales, que cómo te ibas a perder el concierto de ACEP siendo una de las bandas con probablemente el mejor directo o uno de los mejores directos del mundo. Y es que es tal cual, es envidiable ver el directo de ACEP, una banda ya veterana y que sigue haciéndolo igual de bien, que aprendan un montón de estas bandas de hoy en día que vienen como cabezas y tocan 1 hora y 10, un poco más que eso, y luego te vienen ACEP y tocan hora 45 sin parar, como he dicho antes, uno tras otro, casi sin dejarnos respirar entre tema y tema. Así que en global fue una grandísima noche, los alemanes es que no fallan, no defraudan,
y si tuviera que buscar quizás un pero, sería que al final viene a ser prácticamente lo mismo de siempre, aunque os puedo asegurar de que todos los que estábamos allí ya nos lo esperábamos y ya lo sabíamos, pero sí que es cierto que también había que comentarlo. Al final, si miráis el repertorio que hicieron ACEP en la última gira, que precisamente pasó por Barcelona y de la cual tenéis vídeo en el canal, veréis que es prácticamente un copia y pega a lo que han hecho esta noche, con prácticamente la única diferencia de las canciones del último disco, ¿no? En aquel momento era el Too Mean to Die y para esta gira las han cambiado por canciones de Lumanoid. Por lo demás, prácticamente todo igual. Pero es que al final importa bien poco, porque cuando acabas tras 1 hora 45 sofocado después de haberlo dado todo y todavía te enganchan con un I'm a Rebel que te vuelve a poner a votar otra vez, lo único que puedes decir es chapó, porque pedazo de conciertazo que hicieron. Nada más, solamente decir ya que, bueno, es una lástima el ver el nombre de ACEP, el ir a ver a ACEP y el que solo quede ya Wolf Hoffmann como único miembro original de la banda en el escenario. Está claro que la fórmula Hoffmann-Tornillo funciona muy bien, Marc Tornillo es un pedazo de cantante y se ha adaptado muy bien a ACEP, han sacado grandes discos y grandes temazos ya con él, y como digo, es un dúo que funciona muy bien en directo y que ya se ha ganado el respeto de todos los fans. Pero como ya había comentado alguna vez, que haya más miembros originales de ACEP en Udo que en ACEP, pues bueno, es raro. Que hablando precisamente de Udo, otro que también tiene un directazo de Nvidia y que precisamente vendrá el año que viene bajo el nombre de Dirk Schneider, que ya sabéis que eso significa que vendrá tocando ACEP, precisamente haciendo aniversario del disco Balls to the Wall, así que ahí estaremos seguro. Nada más, Metal Warriors, despido el vídeo súper contento porque de verdad que me lo he pasado genial y espero que vosotros también. Como siempre, nos vemos en la próxima.